están? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Primer episodio del Factor VG aquí en Kamikaze Stream, en Duplex por CB Media Play. Primer programa con esta propuesta nueva que teníamos ya hace rato muchas ganas de ofrecer para estar junto a ustedes hablando de lo que más nos gusta, el fútbol y esta pasión que tenemos todos. Junto a Mariano Genizo los vamos a acompañar, obviamente con sorpresas, con un invitado más que importante y especial. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes para vos, para el invitado que ya presentaremos, por supuesto, que nos va a acompañar en esta hora hasta las 20. Bueno, con muchas ganas, como lo planteamos, de hacer esta propuesta, este tipo de programa, y un día se dio. Llegó el día, es hoy, y largamos con este Factor VG de aquí hacia adelante. Podíamos haber arrancado el 1 de mayo, pero era demasiado, ¿no? Era demasiado y se complicaba, sí. Nos dio una semana más, sí, estuvo bien. Una semanita más eso. para trabajar. Sí, estuvo bien. ¿Y cómo podemos presentar al invitado de hoy? Bueno, al invitado de hoy, que ya lo habrán visto algunos en previo, por supuesto, un apellido que es sinónimo de fútbol, de ascenso, de goles, de récord también, un nombre que suena a superhéroe, se lo habrán dicho más de una vez, y además hay muy pocos que tienen estatua en el fútbol. El hombre la tiene, es un símbolo, es una persona muy importante en el oeste, en un club en particular del oeste, pese a sus orígenes en la provincia de Córdoba, ¿no? Brilló muy cerquita de aquí, en nuestro oeste, y estuvo por muchísimos lados jugando al fútbol, y es un lujo presentarlo. ¿Lo nombro? ¿Lo nombras vos? ¿O directamente la cámara delata que con nosotros no hace falta presentarlo, Damián está Ackerman. este señor? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Che, ahí escuchando ahí a Mariano, soy grosso, loco. Sos muy grosso. ¿No lo sabés? Pará. Sí, ¿le definimos bien o faltó algo? No, bien. No sé. No hace falta presentarte. Ah, bueno. Te qué conozco. sé yo. Pero bueno, un placer estar acá en el primer programa, ¿no? Sabés que, bueno, hablábamos, hemos coincidido en trabajo, nos hemos visto después de un montón de tiempo, y yo le contaba a Mariano antes de que arranque el programa, nunca hicimos una nota. No te hice notas. Sí, obviamente poner un micrófono después de un partido de fútbol, pero notas así más un poco elaboradas o por ahí con tiempo para explayarse no hicimos. Y hay un montón de cosas que está bueno charlar, ¿no? De este fútbol, de este ambiente tan lindo. Bien. Si querés hablar de fútbol, no sé mucho, ¿no? ¿De goles? Sí, de goles sí, nos puedes explicar un montón de cómo... Sí, podemos hablar de lo que quieran, no hay problema. ¿Tenés tu primera imagen o se te viene a tu cabeza la primera imagen como, no sé si como jugador de fútbol profesional, pero sí, ¿cuándo te sentiste por primera vez jugador de fútbol? Buena pregunta, ¿no? Porque yo, imágenes me vienen obviamente las del comienzo, de allá del estadio de Argentino de Rosario, donde empecé a hacer mis primeras armas, digamos, en el fútbol. No me sentía tan profesional porque sinceramente estábamos bastante atrasados en los sueldos. Estábamos bastante complicados, pero nada. Después mi llegada a Morón, obviamente, que fue súper importante para mi carrera, súper importante, aparte por cómo se fueron dando las cosas, digamos. Previo a Morón me fui a La Serena de Chile, donde tuve un paso por 6 meses, y después llego a Morón, donde, bueno, las cosas han salido muy, pero muy bien. Es imposible imaginar todas las cosas que fui viviendo a lo largo de tanto tiempo. Uh-huh. Y vos decías lo de imaginar, ¿no? Que obviamente entiendo que todos nosotros somos optimistas en lo que hacemos, creemos que tenemos la capacidad para trascender, para mejorar, para romper barreras, como decía Sabela, para romper el Rubicón y sobrepasar diferentes desafíos. Pero en algún lapso de tu carrera, ¿vos te ibas imaginando cómo podía terminar dándose con esto que decía recién Mariano, digamos, que termine en todos esos logros o ese reconocimiento? ¿Te lo imaginabas o no lo vivías tan pendiente? No, claramente no. De hecho, yo no quería venir a Buenos Aires a jugar, todo muy loco. No quería venir porque yo soy de un pueblito así, chiquito, 6.000 habitantes. De la provincia de Córdoba, porteña, y bueno, nada, si bien estuve en Rosario, una ciudad ya más grande, pero bueno, imaginaba Buenos Aires otra cosa,
La realidad es que ni bien llego a Morón, me fui adaptando rápido a la ciudad. Y bueno, cuando arranqué a jugar, en mi debut hice un gol. Entonces eso también es como que... Ayudó un montonazo. Y bueno, tanto ayudó que vinieron un montón de cosas súper importantes, ¿no? Recién dijiste algo en la primera respuesta, cuando iniciabas, eso de, bueno, vamos a hablar de fútbol o de otras cosas. ¿Te apasionaba el fútbol? ¿Lo seguías siempre? ¿Eras de ver partidos de fútbol? ¿Era el futbolista que estaba metido en el rival, en el detalle? ¿O eras más relajado con ese aspecto de las cosas? Nah, a ver, desde muy chico, obviamente, imagínate, recién contaba que soy de un pueblo de 6.000 habitantes donde sobran espacios como para armar canchitas y poder jugar a la pelota, o sea que era algo que me apasionaba, era eso o cazar pajaritos en el pueblo. Y me encantaba jugar a la pelota en el recreo del colegio. Y bueno, llegó la posibilidad de ir a hacer las divisiones inferiores, las juveniles a Newell's en el año 95, yo a punto de cumplir 15 años, me fui de mi pueblo. Bueno, ya, digamos, un cambio muy, muy rotundo para mí, muy no traumático, pero sí algo un cambio abismal a lo que yo estaba acostumbrado en el pueblo, digamos que entrenábamos 2 o 3 veces por semana. Bueno, ya ahí es donde te empiezan a marcar, digamos, esto va en serio, esto es sentirse disciplina profesional, claro. Así que, bueno, nada, no recuerdo bien qué era la pregunta que me habías hecho. Pero digo, eras de ese futbolista ya pensando en la parte también más profesional, de estar metido, el detalle, los Mirá, videos, el rival. A medida que fue pasando el tiempo, sinceramente, lo iba disfrutando, pero fui mermando eso, más allá de que era un trabajo. Más allá de que era un trabajo. De hecho, hoy me cuesta muchísimo ver fútbol. Me cuesta un montón. Nos ponemos a hablar de jugadores de fútbol y no sé. No sé quién juega en Boca. Bueno, obviamente sé que algunos quienes juegan en Boca, otros en River, pero después me preguntás de jugadores de Morón, por ejemplo, y conozco hasta ahí. ¿Y te cuesta por lo que se produce como espectáculo, por ahí que los partidos no son buenos, no son atractivos? Bueno, ¿o por qué? El fútbol ha cambiado mucho, pero atrás del fútbol también existen cosas complicadas, ¿viste? No me voy a meter en una zona... No, pues está buenísimo. No, si te voy a querés meter. hablar, pero... Una especie de desencanto. Pasan cosas muy complicadas. Ha pasado a ser un negocio muy notorio, donde, digamos, son pocos a los jugadores que se cuidan y a otros por ahí no. Sobre todo el jugador de ascenso está bastante usado, y bueno, me ocurren cosas donde el negocio parece ser que pasa por otro sector y no por los futbolistas que son los protagonistas. Sin embargo, o sea, creció mucho el fútbol por un montón de información que lógicamente hay. Después te quiero preguntar sobre eso. Pero digo, creció un montón el fútbol. Yo lo veo al futbolista más profesional desde las divisiones amateur. Pero pasa esto que vos decís, digamos, es mucho más profesional, está mucho más preparado tal vez desde lo físico, pero parece que el fútbol no acompañó en su estructura, digamos, a eso y genera un poco esto que vos decías recién, Damián, ese desencanto que tal vez nos hace a nosotros irnos, alejarnos un tiempo, no estar en el ambiente, o bien pasa como esto, generamos estos espacios para poder hablar de este tipo de cosas que a nosotros nos interesan, pero ¿sentís que el deporte, la estructura del deporte no acompañó la evolución propia de tener más información, más elementos en cuanto al jugador? Mirá, yo lo que veo, recién decía Mariano ahí, en cuanto al nivel, me voy a meter un poco en lo que es mi puesto. Ya está complicado hacer goles hoy. Está muy complicado, ha cambiado muchísimo el fútbol en ese sentido, es mucho más estratégico, mucho más estudiado el rival.
los partidos por lo general suelen ser aburridos, es raro que haya 5 goles en un partido, antes por ahí sucedía más. Hoy está bastante complicado, por eso existe esto que decís vos también, de que los chicos desde las juveniles son profesionales, que claro, empiezan a cuidarse con la alimentación, con el descanso, con hacer algo extra más allá de los entrenamientos que lleven a cabo diariamente, de poder ir a un gimnasio, de poder cuidarse y de poder estar 10 puntos. Pero me parece que el fútbol ha cambiado muchísimo, ha cambiado un montón y bueno, dejaron de verse los jugadores por ahí talentosos, ¿no? Como los enganches, digamos. Hoy es muy difícil que un jugador, más allá de que sea bueno técnicamente o dotado técnicamente, pueda jugar en un equipo o pueda encajar en un equipo si no tiene la parte física, que es importantísima. Y hablábamos recién de información. Me gusta preguntar, sobre todo a los 6 jugadores, vos jugaste hasta los 42 años, se te ve, cada vez que te vemos, se te ve igual, pero vos con la información que tenés hoy del fútbol, de todo esto que mencionábamos recién, de lo que es anexo del deporte en sí, ¿hubiese modificado algo de tu carrera o de cómo lo viviste? ¿O toda esa información es como que es extemporánea, digamos, no te hubiera agregado nada a vos en aquel momento, en esos inicios? No, sí. ¿te hubieras alimentado diferente, hubieras tomado otras decisiones? Y no lo sé. Yo nunca fui muy cuidadoso con mi cuerpo, nunca he sido muy profesional en cuanto al descanso, a los cuidados que debe tener un futbolista. Sí he sido un dotado físicamente porque si bien no era un jugador que tenía mucho despliegue, sí tenía otras cosas, tenía la velocidad, la capacidad goleadora, pero no siento que no entregué el 100% mío para la profesión. Entonces el Ackerman ahora, ¿no? Claro, el Ackerman que hubiese entregado es contrafáctico, no pasó. Pero el Ackerman, si hubiese entregado ese 100% a lo físico, a todo lo demás que mencionabas, ¿dónde estaría? Aparte, ¿dónde hubiese llegado? Hay cosas que la gente obviamente no sabe. Yo soy un tipo que tengo baja autoestima. Desde chico, digamos, recién hablaba de mis inicios en Newell's, me pasaba de por ahí no confiar en mis condiciones, de no creer que estaba a la altura o encima de algún compañero. Es algo complicado, es muy complicado eso porque de hecho hay partidos, siempre cuento, y hay millones de ejemplos, ¿no? de partidos donde realmente me sentía mal, digo, hoy este partido... Lo hablamos la otra vez. Claro, entonces por ahí me llega una pelota y quedo mano a mano, hago tac y hago el gol y... Te cambia. Te cambió la cabeza y terminás haciendo 2 o 3 goles. Casi siempre pasamos de estudiante casero, ¿no? Después hay cosas, no sé, hay estudios, esto lo hablaba con un profe, no recuerdo qué profe era, pero creo que estaba en Vélez, con Sebastián Domínguez, y cuando arranca esto de los GPS, bueno, hoy todos los jugadores tienen un GPS Exacto. en el cuerpo cuando juegan, que te mide los metros recorridos, la cantidad de sprint que haces, cuál es el sprint más rápido. El de Sebastián Domínguez le dio el sprint más rápido de él, fue después de haber hecho un gol. Así que imagínate lo que significa... Bueno, el fútbol es un estado de ánimo. Claro. Tal cual, es que es así, o sea... Pero ¿y eso se trabaja? Porque digo, vos decías, por eso te decía lo de la información. Hoy creo que sí se trabaja esto de, no sé, resetearse, si me equivoco en un pase arranco de vuelta, pero es difícil de incorporar. Es difícil, claro. O sea, a ver, yo cuando los psicólogos existieron siempre, o sea, desde que yo tenía 14 años,
Y a mí me han dicho, che, ¿por qué no probás y vas a una...? Y nunca le di pelota. ¿Me entendés? O sea, si yo le hubiese dado bola, pasa hoy también, ¿eh? Hay chicos donde hablamos de chicos que por ahí tienen problemas más complicados, problemas de de su vida personal, adicciones, de problemas en su casa, con alimentación. De salud mental, digo, muchas cosas. 2 millones de problemas. Y ese pibe, lamentablemente, por más que tenga las mejores cualidades para ser un futbolista extraordinario, se le complica muchísimo. Puede llegar, puede estar en un plantel de primera, pero después no va a dar el salto, es muy complicado. Es muy complicado. Por eso yo, siempre que me toca hablar o hablar de lo que es divisiones inferiores, juveniles, es súper importante tener un seguimiento con un equipo de psicólogos. Es muy importante. Después, bueno, pasan estas cosas que el psicólogo lo puede ver 1 hora a la semana y después está todos los días en su casa, en su barrio, con sus amistades que por ahí no son las mejores. Pero creo que es importantísimo la cabeza. Creo que es importantísimo. Yo he tenido compañeros, no voy a entrar en detalles obviamente, donde eran crack y bueno, y quedaron. Se me viene en la cabeza, sí, pero se entiende totalmente. Quedaron ahí, o sea, jugadores que podrían haber estado salvados económicamente. Y algunos al revés, imagino que por ahí técnicamente no eran, y de golpe la cabeza, la constancia, los hicieron llegar mucho más alto. ¿Te sorprendió alguno, sin nombrar, te sorprendió algún caso que vos decís, mirá dónde llegó tal compañero que pensé que no estaba para tanto? Esto lo contó el papá de este jugador que vive es cerca de mi pueblo, es un jugador de Altos de Chipión, jugó en Boca. Burdizo. Nicolás Burdizo, de hecho estuvo en la pensión. Alto de Chipión, dije no hay mucho más. Estuve en la, bueno, está el hermano también. Claro, Guillermo. Con Nicolás Burdizo, él es 1 año menor que yo y estábamos en la pensión junto en Newell. Y él jugaba en la Liga Rosarina. No le tocaba jugar en AFA. Y un día le dijeron que no le iban a dar más la pensión, se la tenía que pagar, entonces se estaba por volver a la casa y Boca estaba probando jugadores en Rosario, en un club, y se fue a probar y al año estaba jugando en las juveniles. La carrera que hizo, ¿no? Y bueno, ni hablar, ¿no? Cualquiera después de esa mala noticia no se hubiese ido a probar a Boca. No, pero aparte, ahí es la respuesta a tu pregunta, ¿no? Decir, un jugador con mucha constancia. Claro. O sea, no era ningún boludo, por eso llegó donde llegó, ¿no? Pero fue puliendo un montón de cosas, la parte técnica, obvio, la personalidad. Me parece que fue puliendo un montón de cosas que lo llevaron a ser la figura internacional que fue y que es, ¿no? Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Y hoy como director deportivo, la propuesta de Factor VG también un poco es encontrar esas otras funciones nuevas que tiene el fútbol. Después te vamos a preguntar, lógicamente, por esa faceta donde compartimos también en Centro Español, en la parte de asesoría deportiva, pero digo, buscar todo lo que orbita el fútbol alrededor y con estas herramientas nuevas, los analistas de video, las estadísticas que hay. Obviamente, hablaste de vos, es interdisciplinario, digo, psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, digamos, hay un montón de cuestiones, pero digo, ¿te sorprendió, digamos, cómo evolucionó el fútbol y que no se hable tanto tal vez del juego, o que sí, es como parece un nicho muy pequeño donde hablan del juego, pero que se hable tanto de todo lo otro? Es como que lo del juego como que se agotó, vamos dando vuelta, un día jugando de una manera, otro día de otra, no hay mucha sorpresa con eso, pero sí en todo lo otro, en la tecnología y demás. Claro. Yo creo que recién lo respondía cuando digo de que el fútbol se ha hecho muy estratégico. Todos estos individuos, esta profesión que acabas de decir vos, videoanalista, psicólogo y nutricionista, fueron sumando un montón de cosas que para mí son súper positivas. Está perfecto, está buenísimo. Pero bueno, eso también en algún punto influye para que el fútbol también ¿se empareje? Se empareje y en algún punto veas partidos que son aburridos. Pero a mí me parece bárbaro. A mí me parece bárbaro que sumen gente, que al jugador le llegue más información, que puedan colaborar, porque aparte cada uno aporta lo suyo. Digamos, no es que el nutricionista va a ganar un partido, pero por ahí hay alguno que no está haciendo las cosas bien. Un seguimiento por ahí lo mejora físicamente. Lo mismo el videoanalista. Antes yo recuerdo que el lunes hacía físico, el martes hacía físico y pateabas un poquito al arco, el miércoles hacía fútbol, el jueves hacía fútbol y el viernes hacía pelota parada. ¿Cómo cambió todo eso, no? Entonces, pero bueno, ha cambiado todo para bien, porque vos fijate que él dice, recién me dice Cristian, vos te retiraste a los 42 años, hace 4 años, en septiembre hace 4 años que yo me retiré. Y yo camino bien, voy a jugar a la pelota cada tanto, no tengo ningún problema físico. Qué buena, pero vos, qué buena figura hiciste. Pero vos mirás un jugador hoy sí, por eso, de 60 años y es muy probable que tenga o problema de cadera o problema de rodilla. Sí. O sea, han cambiado los lugares de entrenamiento, los campos de juego. Yo tengo una foto cuando llegué a Morón con una camiseta roja que me quedaban las mangas por acá, que no importa, el talle era grande. La vamos a buscar esa foto. Búscala. Shortcito blanco con el 9 así parado en el viejo urbano. La cancha, vos veías y estaba Carlos Mata, estaban todos. Pero y de todos los colores, ¿no? Claro, a lo que voy. Entonces, si cambian los lugares de entrenamiento, los campos de juego, sí, la forma si de cambia la forma de entrenar, la parte médica también va evolucionando constantemente. Todo eso hace que el jugador se empiece a lesionar menos, que hoy una operación es increíble, pero una operación de menisco incluso muchas veces volvés antes que un desgarro. Es increíble. Sí. O ahí, ¿entendés? Sí. Poca diferencia. Sí, pensaba en esto que decías, sobre todo de la recuperación, la calidad de vida. Muchas veces hemos escuchado a Gabriel Batistuta, por ejemplo, decir que se operó porque no podía caminar. Lo escuchamos a Juan Martín del Potro decir que la pasó muy mal por lesiones, digamos. Sí. Toda esa parte que un poco decíamos cuando pensábamos en hacer el Factor VG, esto del lado B, lo que no se conoce. Y me gustó esa figura que hiciste porque vos lo valoraste, digamos. El hecho de decir, che, mira, hoy yo tengo 44, ¿no? 46, un poquito me más. parece 44. Sí, 46 años, gracias. pero claro, cuando vos venís caminando, una persona normal, y claro, uno tiene imágenes de ex jugadores, de entrenadores, el ya fallecido, por ejemplo, Miguel Russo, Carlos Bianchi, que vos los veías venir caminando, y vos decís... Y no tan grandes. Sería que era antes la medicina también, ¿no? Claro, entonces...
fue cambiando, te diría, hasta incluso los entrenadores con el tema de, che, ¿estás lesionado? ¿Tenés esto? Antes te decían, ponete esto. Claro. No sabés ni lo que te ponían, claro. Ponete esto que tenés que jugar. Entonces te metían eso en la cabeza y se olvidaban en realidad de la persona, porque el futbolista es futbolista, pero es una persona. O sea, vos antes eras padre y si estaba tu mujer por parir y vos tenías que ir a entrenar. Eso cambió ahora. Sí. Hoy cambió. Por suerte. Claro. Está por nacer mi hijo. Nos vemos mañana, no, ni si puedo faltar. Nos vemos mañana. Claro. No, tomate 2 días. O sea, pasa eso. Entonces ha cambiado todo. Ha cambiado todo el fútbol. El fútbol ha cambiado muchísimo. Hace poquito, no recuerdo el jugador, contó que quedó quedando fuera de un mundial porque estaba antes de un partido amistoso estaba por parir su mujer. Le avisó al entrenador, el entrenador un poco que no le gustó, lo hizo volver, no lo hizo jugar ningún minuto en el amistoso y lo limpió de la selección. Entonces, esto de incluir en definitiva, parece una obviedad decir, somos personas, y sin embargo, vos lo tenés que aclarar. ¿Tiene que ver eso con el desencanto un poco del ambiente, no de ahora, no digo de siempre? Esas son formas que tienen los entrenadores. A mí, yo estoy en contra, obviamente, de eso. Yo estoy en contra de eso. Estamos hablando de una paternidad, pero también estamos hablando de cuando estás enfermo, de eso también de empezar a creerle un poco al futbolista. Vos sabés quién te miente. Yo tengo una escuela de fútbol y cuando el pibe no viene el sábado, yo ya sé quién me miente, qué papá me está mintiendo y qué papá me dice la verdad. Por si alguno está mirando ahí, que debe estar alguno enganchado. Ojo. Me pasa eso, ¿entendés? El tiempo, la profesión, te da como ese don, por así decirlo. Nada. Tenemos eso, no sé, siempre hablo con amigos y digo, si yo viene una persona caminando y digo, le pega bien a la pelota. Bueno, pero ¿entendés? Eso es un don, no es tanto algo que se trabaja. Sí, bueno, es un poco de las dos cosas. O decirte, che, yo voy a ver un partido X a una canchita de fútbol y te das cuenta hasta quién es mala persona. Claro. Y eso te lo da el día a día, el fútbol, el ver compañeros, el actitudes dentro de un campo de juego. Son muchas cosas las que... Por eso a veces uno ve o escucha a alguien que diga, pero vos nunca... Suele pasar con esto de los periodistas que han sido futbolistas o algún entrenador. La otra vez escuché un entrenador también argentino que está dirigiendo en Cienciano, Melgarejo, creo, que se enojó mucho. Sí, y claro. bueno, y le tira en un momento, vos no jugaste al fútbol. Y bueno, cuando se dice eso, se refieren a estas cosas, al conocimiento, o mismo en los cursos de entrenadores. Es muy notorio cuando hay alguien que ha jugado al fútbol y alguien que no, ¿no? En explayarse, en hablar de algo, e incluso hasta en hacer la tarea. Un gran alumno, Damián Ackerman. Después nos vas a contar dónde te egresaste, no sé. No, pero me tocó verlo muy seguido y vos todavía estabas en actividad. Claro. Y sin embargo, te hemos visto. Porque a veces pasa lo contrario. Decís, bueno, claro, juego al fútbol, entonces me doy las licencias. Y sin embargo, vos creo que le incorporás un montón de cosas y también sirve para los compañeros que tal vez no jugaron. Es que no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, lo ha dicho Ruggeri, por ejemplo, que le ha tocado dirigir y no le fue para nada bien, que no alcanza con haber jugado un montón de tiempo. Claro. Tenés que plantarte delante de gente, tenés que explayarte bien, no te tiene que temblar la voz, no te tenés que rascar la mano, no te tenés que tocar acá porque tenés 30 tipos que te están mirando y al ratito, donde te diste vuelta, viste lo que hace Claro. O repetís siempre un latillo. Hay un montón de cosas. Y después, bueno, obviamente de lo que uno tiene que saber como entrenador, ¿no? De la parte táctica y
estratégica y bueno, y después también sobre el manejo de grupo. Hay un montón de cosas que el entrenador tiene que tener para lograr ser. ¿Y hoy estás para ese desafío? Digo, para estar frente a un plantel profesional. No me digamos. interesa. No te interesa. Hoy no me interesa. Pero a futuro. Sí. Y uno nunca sabe, pero hoy te diría que me costaría muchísimo. La pasé muy mal mi último tiempo como futbolista. Yo viví los cambios generacionales, digamos. Claro. Entonces la pasé bastante mal mi último tiempo viendo cosas, sobre todo de los pibes, ¿no? Que bueno, que obviamente uno grande se tiene que ir adaptando a eso porque no va a ir modificando cosas, ¿no? Pero sí había cosas que no me gustaban de los chicos, más chicos que bueno, que son normales de la época. Bueno, en las redes hay un montón de otras cosas sí, que antes no. Sí, Y las distracciones son diferentes y me parece que se pagan hoy mucho más caro que antes. Claro. Porque estamos expuestos. Las redes sociales es hermoso. A mí me ha pasado de entrar un día al vestuario y tenía un compañero que estaba así con el teléfono, hablando con otro, mirando en Instagram y dice, 6 puntos esta piba. ¿Y qué está mirando? Me dice, ¿qué? Me muestra la foto de la chica. Sí. Le digo, ¿cómo que 6 puntos? Es hermosa la chica esa. Le digo, ¿vos te viste? Claro, ¿viste? Pero, bueno. ¿Vos te viste, capo? Porque tenés botines puestos, boludo. Sos un 3, hijo de puta. Pero bueno, nada, pasan esas cosas también de que el futbolista, nada, le gusta vender un poquito. Claro. Y de eso que hablabas vos, de ser entrenador y de todas las aptitudes que tenés que tener tal vez para estar frente a un grupo y demás, ¿cuánto crees que se tiene, y ya uno lo tiene, y cuánto se puede incorporar? ¿Hay un poco de eso de que los grandes entrenadores o los grandes futbolistas tienen ya algo innato y se puede mejorar poquito, o crees que trabajando se puede convertir en un gran técnico? No, yo creo que sí. A ver, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, me ha pasado como futbolista, de hecho, siendo un referente, me cargaban mis compañeros porque decía, dale, boludo, vos tenés que hablar. Y me cuesta mucho explayarme y hablar. Pero hoy podés hacer cursos de oratoria, podés hacer un montón de cosas para ir perdiendo ese miedo y pararte delante de gente y poder charlar y hablar y empezar a ir grabándote algunas cositas. A mí, por ejemplo, me cuesta un montón eso. Y pará, no parece, absolutamente, ¿no? Siempre bueno, acá somos, hay 4 cámaras acá delante nuestro y somos 3 tal vez la multitud, muchachos charlando. Claro. Pero explayarte delante de gente más difícil. Es más complicado. O sea, esto es un ida y vuelta, es una charla. Sí. Pero tener que hablar un minuto, que parece poco, pero es una locura hablar un minuto delante de gente. Es re complicado. Es re complicado. Entonces, nada. Y después lo otro lo vas consiguiendo. Yo creo que hoy con el armado, recién hablamos del armado de la gente que se va sumando a un cuerpo técnico. Antes tenías el entrenador, el ayudante, el profe y el entrenador de arquero. Eran 4 personas. Hoy a eso tenés 2 ayudantes de campo, otro ya profe. Tenemos 5. Otro profe, ya tenemos 6. Nutricionista. Coaching, videoanalista. O sea, estamos hablando estamos hablando de un cuerpo técnico de 9, 10 personas. Sí. Entonces, es difícil que se te escape algo hoy. Es muy difícil que se te escape. O no debería escaparse. Bueno, se escapan. Se escapa, ¿no? Hay cosas que se escapan. Escuchá, recién hablabas de lo difícil que es tal vez la profesión. Calculo que la profesión de entrenador, por ser muchas veces el fusible, debe ser de las más complicadas. Hoy charlábamos con Mariano. Y yo creo, no sé si se ha dado en otra época, la cantidad de entrenadores, por ejemplo, en el Nacional B, que en 11 fechas. En 11 fechas se fueron 18 entrenadores de entre 36 equipos, la mitad. La mitad en 11 fechas. Uh-huh. ¿Y a qué viene esto? A preguntar si realmente, como se habló o se menciona, si el jugador o si
esto que pasa, que decía recién, si vos entras a un plantel, te pones delante de un grupo, no cae bien tu forma, no cae bien alguna cuestión que puede suceder, termina siendo determinante, entiendo yo, para la continuidad o no de un jugador. Digo, no porque el jugador lo adrede, esto de el jugador pone y saca técnicos, pero sí esto de decir, no está cómodo un plantel con un entrenador. ¿Eso es más común ahora que antes o es algo ya del fútbol, esto de que por los resultados sacan técnicos, que es la más fácil, digamos? No, yo creo que siempre existió esto de, a ver, las diferentes formas de los entrenadores. Por ejemplo, siempre ha pasado que hoy los entrenamientos son muy similares, cualquier entrenador Entre sí, digamos, entre sí, o sea, son muy similares los entrenamientos. Tiene que ver mucho con el tema del manejo de grupo también. No sé, yo por ejemplo, que lo tuve a Walter Ota, tiene un manejo de grupo espectacular, mismo Lucas Bobaglio, un tipo espectacular, un excelente tipo. Después he tenido otros que se manejan diferente. Yo creo que al jugador le gusta el entrenador primero sincero, que pueda charlar, que sea abierto, que no esté escondido. Me parece que pasa por ahí. A ver, es difícil que un entrenador venga y te diga: mirá, Cristian, que este fin de semana no vas a jugar, lo voy a poner a Mariano que lo veo mejor. Lo veo mejor. Es muy complicado. Pero difícil la autocrítica también, ¿no? ¿A vos te pasaba como jugador que te digan... No lo entendés. Ah, claro, bueno. Yo soy el entrenador y te digo eso y me vas a putear cuando me dé vuelta. Me va a putear este hijo de puta, ¿qué me viene a sacar? ¿Qué? ¿Lo ve mejor a Mariano? No sé, di 2 pases mal y me saca. Claro. Y bueno, en ese momento lo que... Yo te digo esto porque después me he dado cuenta de cosas. Che, nosotros mientras... A ver, el futbolista mientras... Yo digo nosotros, sí, ya sé. Bien. Bueno, pero el futbolista es médico, es masajista, psicólogo, es kinesiólogo, canchero, ¿viste? Sabe cómo... No, le tiramos arenita, regala, dale que está dura, dale. Claro. Sabemos todo, no sabemos un carajo, ¿entendés? O sabemos cómo planificar una semana. No, para eso está el entrenador. Y yo he renegado de eso, Mirá que yo he renegado de eso. Caían 2 gotas y yo no quería ir a ningún sintético, a ningún lado. Claro. Vamos al parque a hacer cosas. Y teníamos que ir al sintético porque el técnico quería, dentro del campo de juego, quería plasmar una idea, claro, de lo que iba a hacer ese fin de semana. Y los días no. Y era de ir a hacer eso. Y bueno, por eso te digo, somos a veces complicados, bastante complicados. ¿Y te reconocías de esa manera en un grupo, ¿no? Como ser, para el técnico que venía, Ackerman ya era un futbolista establecido, goleador, importante con la camiseta de Morón, referente, digo, ¿estaba ese choque con el técnico que por ahí te medía un poco más a vos, a ver cómo... No, bueno... ¿Cómo vos lo evaluabas, entre comillas, de afuera, sus movimientos? No, bueno, eso debería responderlo el entrenador, pero yo no... ¿Pero lo notabas? Yo nunca tuve... Sí, bueno, nunca no. Tuve problemas ahí con alguno, pero nunca fue provocado por mí, o sea... Yo hacía la mía, de hecho me cargan todo. Iba yo, entrenaba y me iba a la mierda. Un laburo. Claro, terminaba de entrenar, me iba a mi casa. Claro. Me iba a mi casa. Hablábamos de los goles, que vos dijiste que hoy es mucho más difícil hacer goles. Repasando algunas estadísticas, es cierto que no convierten tanto los delanteros. ¿Te pusiste a pensar alguna vez, viste que se habla de cuánto valdría hoy Bocini? ¿Cuánto, por ejemplo, si tuvieras que ponerte un precio del mejor Ackerman? ¿Cuánto? No, a ver. ¿Cuánto pagarías vos por un Ackerman? Yo creo que hoy sería muy difícil hacer la cantidad de goles que hice. Claro, no sería posible generar esa estadística. Pero de hacer esos goles en el fútbol actual, no sé cuánto valdría, pero estaría jugando en otro país juntando plata. Hablaste de otro país. ¿Cómo fue la experiencia en Bolivia? Linda, muy linda. Bueno, ahí tuve la posibilidad de salir campeón por primera vez, año 2009. Lindo,
la altura bastante complicada, pero bueno, nada, después en el 2010 entramos a Copa Sudamericana y Libertadores, así que tuvimos ahí la posibilidad de jugar. Tachaste algunos casilleros, ¿no? Copa Libertadores, Copa Sudamericana, digamos, competencias internacionales. ¿Alguno que vos digas, che, me hubiese gustado, pero no nostálgicamente, digo que decir, che, me hubiese gustado jugar en tal equipo, jugar tal competencia, jugar en Europa? Porque yo estoy seguro, capaz que me decís alguno, la verdad no me vuelvo loco por haber jugado en Europa. No, y estoy seguro, sí, pero bueno. No, yo estoy recontra conforme con la carrera que hice. No me quedó absolutamente nada por hacer. Disfruté lo que tenía que disfrutar. La pasé muy bien mientras jugué, mientras pude. Y cuando no la estaba pasando bien, dije, me retiro. Y así fue cuando yo me retiré. Avisé creo que 4 o 5 días antes del partido. Ya no disfrutaba la concentración, no disfrutaba ir a entrenar, no disfrutaba las pretemporadas. Y sumado a eso algunos inconvenientes que habían sucedido también, ya no quería jugar. Yo cuento lo mismo siempre, que cuando yo juego los últimos 9 minutos de mi carrera profesional, y salgo, me senté en el banco de suplente y tuve una sensación ¿De paz? Una sensación que no la sentí en mi vida. Una sensación única, realmente. Fue para mí algo increíble. Necesitaba sí o sí. ¿Tipo sacarse una mochila? Sí, sin duda. Hemos hablado, bueno, Mariano decía de estatua, un montón de cuestiones. Me ha tocado compartir, no sé, charla, ir a tomar un café y es increíble en el oeste cómo la gente lo reconoce a Damián y las locuras que pasan, ¿no? A través de tu idilio. Con Mariano hablábamos de una que contaban. Sí, me la contaban hoy temprano. Sí. Y le agradezco a la gente del departamento que tiene que ver con el museo, con estadística, el Deportivo Morón y demás. Además de datos estadísticos de Damián, me contaban algunas anécdotas. Una que tiene que ver con un hincha que fue hasta Porteña, hasta tu lugar de origen, a la casa de tus padres, y se llevó un recuerdo de ahí. ¿Cómo fue esa historia? Digo... Bueno, te cuento esto que me estás preguntando y después te cuento otra también. Bueno, en realidad Martín es un amigo, es uno de los amigos que me dio, digamos, mi estadía en Morón, Martín Lara. Fue a mi pueblo, fue 1 o 2 veces. La segunda vez que fue a buscar a mi mamá, a mi hermano y a mi sobrino para que vengan el último partido mío. Pero bueno, anteriormente había ido, entonces él se iba de vacaciones a Córdoba, a la sierra, se tuvo que desviar para ir a Porteña. Le digo, venite el domingo, vamos a comer un asado. Vino el domingo, comimos un asado. Y me dice, boludo, llévame a conocer algo. Bueno, dale, seguime, le digo, viste, en la camioneta con la familia. Entonces le digo, te voy a llevar a la canchita donde jugaba yo. Bom, íbamos allá, íbamos acá, vamos a este colegio, fui a este colegio. Vamos que te voy a mostrar mi casa cuando yo era chiquito, que vivía fuera del pueblo. Al lado había un basural y yo vivía ahí en un galponcito re chiquito. Y llegamos al lugar y había una pared sola, ¿viste? Entonces me bajo yo, le digo, che, Martín, ahí donde está esa pared, ahí, esa era mi casa, ¿viste? Ahí vivía yo cuando tenía 3 años, ¿viste? Sí. 4 años. Le digo, pero bueno, vamos, boludo, que no hay nada. No, espera acá, me dijo. Saltó un alambrado, claro, había una pila de escombro así y se trajo un ladrillo de la casa donde yo vivía. Y lo debe tener de recuerdo en su casa. Sí, lo tiene un museo bastante importante mío, él. Están locos los hinchas, ¿no? El que es pasional, el que lo siente así, ¿lo llegás a comprender en algún punto? Y sí, a mí me pasaba, por ejemplo, yo cuando veo a algún chico que... A mí me pasa algo muy loco porque hay
chiquitos de 5 o 6 años que me miran, viste, así, y no me han visto jugar. Claro. O sea, porque yo en mis últimos 4 años, 5 años jugué muy poco y hace 4 años que me retiré, así que imagínate. Pero esa mirada a mí me lleva, por ejemplo, cuando yo fui a Newell's, yo quería conocer a los jugadores de fútbol. Quería conocer, en ese momento estaba el Tata Martino. Claro. No sé, Iván Gabrich, el delantero. Década del 90. Claro, 95. Entonces, había un montón de jugadores que yo los veía en la tele y quería conocerlos, ¿viste? Entonces, me traslada eso también, ¿no? De que un chico vea o gente que esté tatuada, que, ¿viste? Que me habla, que me pide video todo el tiempo. Y tenías otra anécdota más, dijiste, de Inter. Tengo otra anécdota también donde, bueno, esta es muy buena también. Fernando, un señor de unos 60 y pico de años, 70 más o menos. Termino de jugar un partido y salgo del vestuario y me agarra el señor y me dice: Damián, quiero viajar a conocer Porteña. Yo lo miro y digo: no hay nada en Porteña, ¿viste? O sea, es zona de campo, Sí. Y era en invierno. Digo, aparte en invierno, digo, poca gente en la calle, ¿viste? Claro, no hay nada para hacer. No hay nada para hacer, ¿viste? Me dice: no, pero ahí googleé algo, no, quiero ir por esto, por aquello. Ah, bueno, dale. Le paso mi número, avísame cuando quieras ir, que te contacto con mi mamá. Y así te atienden, obviamente, ¿no? Y dale, buenísimo, buenísimo. Entonces me llama un día y me dice: mirá que el viernes viajo para Porteña, llego el sábado a la mañana. Qué bueno, hablaste con mi vieja. Sí, bueno, perfecto. Y yo estaba ese fin de semana al pedo. Entonces le digo a mi mujer, le digo: Eli, ¿qué te parece si vamos a Porteña y lo sorprendemos a este tipo, ¿viste? Y me dice: ¿vos decís? Sí. Vamos, le digo, ¿viste? Bueno, vamos. Y allá fuimos a Porteña. Entonces, claro, él llegaba a las 5:30 de la mañana, viajó con la mujer, y yo voy a esperarlo a la terminal, hacía así un friazo. Estaba arriba del auto, yo sabía dónde paraba el bondi y para dónde tenía que ir él. Entonces me paré estratégicamente, se va el bondi, gorrita blanca, Fernando, gorrita blanca, escudo del gallo, bolsito y con la mujer al lado, y vienen derechito así, ¿viste? Y yo y bajo el vidrio así, le digo, y yo encapuchado, ¿viste? Y le digo: ¿están buscando coche? Digo, ¿algún remis, viste? Sí. No, estaba... Y te ¿Qué reconoció. hace? ¿Viste? Me dice. Y bueno, me conoció, esa fue una linda anécdota. No, Después, esa bueno, fue una locura tuya de sorprenderlo, ¿no? Claro, también, ¿viste? Entonces, nada, de hecho él viajó creo que 2 veces más a Porteña, Mirá. así que nada, Fernando, un fenómeno. Así Y que, en todas haber dicho: che, en cualquier momento aparece Damián, ¿no? Y después no pasó, pero después pasó. debe haber estado esperando que lo sorprendas en algún lado. Sí, pero estuvo muy bueno eso. Nunca se dijo, está bien, no es tele, pero nosotros le damos un poco de enfoque televisivo, a pesar de ser streaming, que es algo novedoso. No hablamos de tu faceta de conductor, que se te ve muy bien. Quedan poquitos minutos, pero ¿cómo te sienta bien? Yo te veo en Código 9. Sí, a ver, depende, tiene que ver mucho el invitado también. Tiene mucho que ver. Cuando viene el palo del fútbol, obviamente que me siento mucho más cómodo, más suelto. Pero bueno, por ahí vienen otros personajes y es como que, o no sé, o vino Coppola, por ejemplo, y es del palo del fútbol, pero yo estaba así recontra cagado mirándolo, ¿viste? No sabía qué carajo preguntarle. O sea, pero bueno, a medida que fue pasando van pasando los programas, también uno va, o sea, periodista no soy, claramente, puedo preguntar alguna que otra huevada. ¿Pero te gusta? Pero está copado porque aparte tomamos ahí una cervecita, comemos un asadito.
Está lindo Código 9, está bueno el programa. Está bueno, lo miramos seguido. Está bueno esto del streaming que lo puedes ver en otro momento y demás. Sí, sí. Hay muchos amigos prendidos. Nada, mandarle un abrazo a todos, a los chicos de Unión Sucre que iban a mirar el partido. Todos te tienen ídolos: Seba Imperial, Daniel Quintana, Emi de Ledone, bueno, Emi, gran abrazo, Emi Mendiguru, Cali García de Centro te manda también saludos, a mi tía Cris. Franco Falcón García, Ale Alvaredo, también abrazo. Ahora quiero agradecerle también a la gente que hace también posible todas las cosas que te vamos a entregar, porque comparábamos con algún... Vos también tenés un montón de saludos, ¿no? Nombraste a Dani, que es el número 1 ya en el programa, en poner me gusta, en estar. Dani Quintana, un abrazo grande. Sí. Laura La Vega también un abrazo muy grande. Bueno, y muchos que mandaron mensajes de muy buena onda para el programa y que van a estar seguramente invitados: Tato Aguilera, Beto Fumo, Pablo Giral también, muchos colegas que nos mandaron buena onda. Muchos del ambiente del fútbol. Vamos a tener que tener una segunda parte en algún momento porque nos quedó un montón colgado. No sé si querés empezar con todo lo que tenemos para darle a nuestro invitado. Yo tengo algo por acá. Sí. A ver, lo voy a mostrar porque yo te pregunté antes, ¿no? Digo, yo si venía esto para un cordobés. Y para que diga la proporción justa, ¿no? Claro. Un gran regalo de la gente de Z. Sí. Y vamos a mostrar lo que hay adentro, ¿no? Tratando de no romper nada. Un convito, ¿no? Exactamente. Vienen juntos. Claro, sí, no está por ahí. Ahí está. Espectacular. Qué grande la gente no sé de si Z. la publicidad se puede mostrar demasiado. Poquito. Si no, que manden más cosas. Pero ahí ¿no? está. El tema es, claro, la proporción justa que nos dio un cordobés de pura cepa, Damián Ackerman. ¿Es real el 70-30? ¿Es real? Depende, como te guste. Depende del día, ¿no? Depende cómo querés que te pegue. Un poquito más fuerte puede ser también. Tenemos de la gente de Regen una sesión de esta... Si es un circuito de recuperación muscular, con la gotita, con elongamiento, con masaje, para Damián Ackerman. 1 kilo de helado de la gente amiga de Lato. Después te vamos a hacer llegar el... ¿De dónde? ¿De Verazategui? No, de acá de Santa Rosa. Bueno. Santa Rosa, acá en Castelar. Les mandamos un gran abrazo y le agradecemos a la gente de Lato, helado 100% artesanal. Usted tiene esto para darle, mire, Franco Falcón García, el rincón del utilero que lo vamos a tener de invitado. Mire lo que le trae. Un equipo completo de mate con yerbita. Ah, esto es para mí. Para usted, claro. No, espectacular. Claro, era para vos. Los amigos de Mets tiene ahí Genizo también. Che, la mostramos. Una cosa de loco. Tremendo. ¿Puedo venir el próximo? Vengo otra vez, no hay drama. Sí, olvídate. Con la 9 de Mets, Ackerman. Sí, la hermana creo que de futsal. La gente amiga de Mets. Con el escudo también, por supuesto, que tanto lo representa. Ese de Mets, me dice, ¿le ponemos la 9? Lógico. Qué grande. ¿Qué otro número? Muchas gracias. Los amigos de Libro Fútbol que están en la rural, en el pabellón azul, creo que sí. En la Pabellón Feria azul. del Libro. En la Feria del Libro están 93, creo que hasta el domingo. Mire, para usted que va a los partidos de fútbol, tiene para anotar la libretita de Libro Fútbol. Muy bueno. Se nos pasó tan rápido el programa que no hicimos la tanda, que vamos a cerrar con la tanda después. Creo que no tengo más regalos. Si me olvido de algo, les pido disculpas. No quedó nada por ahí, ¿no? A ver. Me estoy guardando el Fernet y la coca del Z. Es para Ackerman. Pero bueno, por una cuestión de comodidad la dejamos acá, pero después se la entregamos a Damián. A Willy de AMG Sport, a Rubén de Redes Power, a Franco, recién nombrado. ¿A Franco, Willy de dónde? De AMG, olvídate. Ahí lo tiene. A Willy, gran amigo Willy. Por supuesto, a toda la gente que hace posible el programa, a quienes nos acompañan, a quienes nos apoyan. El saludo grande, el abrazo a Mati Módolo del Instituto ISAD, amigo, socio también en ese emprendimiento. Que va a estar. Sí, va a estar, obvio Va a estar Mati. acá, Va a estar, le mando un gran abrazo. Así que nada, un placer, Dami, tenerte acá en este primer programa. Junto con Mariano somos muy afortunados de poder tener un espacio donde charlar, ¿no? Que es lo que queríamos hacer. Escuchar al invitado, ni más ni menos, que hable Damián en este caso y todos los que vengan, que son los protagonistas, y conocer historias o detalles que por ahí no están en el día a día. ¿no? Así es. Bueno. Gracias también a Kamikaze por el espacio. Dami, un placer, como siempre. Gracias por la invitación. La verdad que he pasado un momento agradable y recibí más regalos que en mi cumple. ¿Viste? Bien.
Bien, Bien, muy bien. tenés que volver. Sponsor, hoy bien. Estuvimos bien. Y ni eso no te dijimos ni máquina, ni fenómeno, ni Nada. ni crack, ni bestia, ni animal. Después terminás con una causa, ¿no? Pero Qué bueno, grande. complicado. El abrazo para todos, van a poder verlo en las redes. Nos vamos con la tandita, gracias a Juanma, el operador Un de grande, Kamikaze, sí, que nos ha dado Con todo. también un montón y se ha puesto muy predispuesto. Y después vamos a reenviar los mensajes que enviaron. Se nos pasó rapidísimo. Un placer, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias.